Bien. Buenas tardes, jóvenes, damas, ¿cómo están? Buenas Buenas tardes. tardes. Bien. Buenas tardes, qué bueno. Bien, gracias. Ya, chiquillos, miren, la clase de hoy, 10 de julio, va a estar relacionada con lo que es el registro de las cotizaciones del trabajador, es decir, los descuentos que le efectúan al trabajador y que aparecen en su liquidación de remuneraciones, y los aportes que hace el empleador y que también van directo a las distintas planillas de cotizaciones en donde el empleador tiene que cotizar, ¿ya? Por lo tanto, ya vamos a hablar en primer término y vamos a empezar esta clase con algo que está causando bastante revuelo, ¿ya? Y eso dice relación con el retiro de fondos que se está, digamos, viendo, que se está tramitando, para ver si existe la posibilidad de que los trabajadores retiren un 10% del dinero que tienen acumulado en su cuenta individual para la jubilación, ¿ya? Entonces, vamos a partir preguntando qué entienden ustedes por lo que está sucediendo en ese ámbito, ya en cuanto a al retiro del 10%. Ya, por lo tanto, vamos a empezar con esta pregunta. Profe, Sí, diga. dice la Carla que la acepte. La Carla, que la acepte, pero por supuesto. Ya, ya. Ahí está aceptada. Ya, Ya, gracias. no hay de qué. Bien. ¿Qué entienden ustedes, chiquillos, por lo que cuenta? Por lo que se está hablando ahora, ya por la cuenta individual de las AFP. ¿Qué es para ustedes la cuenta individual de la AFP? No AFC, AFP. Lo que se va a pagar cuando ¿cómo se llama? Se jubila el trabajador. Ya. En el fondo, la cuenta individual de la AFP es prácticamente el dinero que va juntando el trabajador para cuando llegue su momento de jubilar. Ya en el fondo, Carla, es lo que, digamos, él logró acumular. Ya, eso es cuenta individual, lo que logró acumular el trabajador durante su vida laboral mientras estuvo con cotizaciones. ¿Ya? Ahora, ese dinero que va a la cuenta individual, que aquí lo vamos a mencionar, lo vamos a subrayar, ¿ya? Ese dinero que está en la cuenta individual de cada trabajador es lo que se está discutiendo en este minuto, en el sentido de que se les pueda dar la posibilidad de que ellos retiren un 10%, ¿ya? Y que hasta ahora, digamos, aprobó la Cámara de Diputados, pero faltan otros procesos para ver si realmente eso va a ser factible o no. ¿Qué opinan ustedes de lo que está pasando en este minuto? Por ejemplo, ¿creen ustedes que es bueno que el trabajador tenga acceso a la recuperación de ese 10%? ¿Creen que deberían utilizarlo? ¿Creen que no deberían utilizarlo porque después, digamos, van a tener hipotéticamente menos jubilación? ¿Cuál es la postura de ustedes? Por ejemplo, si sus padres les preguntaran a ustedes, ¿qué piensan al respecto? ¿Qué les dirían? Pues, por ejemplo, en mi opinión, yo creo que es cosa de cada uno, porque igual es cierto que te podría perjudicar la pensión al final, pero es de ellos, po, y uno debe saber qué hace con su dinero, po, y si la necesita antes, ¿por qué no sacarla total? Es suyo, po, y que una persona me diga, no, no podéis sacarlo, ¿por qué no? Pues si es tuyo, po, y además es plata que te quitaron, no es como que te la estén regalando ni nada, pues tu plata. Así que yo creo que depende de cada uno si la necesita o no ahora. O sea, Ya después uno verá cómo se la arregla. claro, cierto lo que dice Danitza, es dinero de cada uno de nosotros, porque más allá de que nos quiten este dinero, nosotros ya sabemos que al empezar a trabajar por ley, el empleador tiene que obligatoriamente descontarnos para la AFP, para nuestra Sí, o jubilación. sea, ¿Ya? no es que sea voluntario, te lo sacan obligadamente. Claro. Entonces, y ese dinero durante todo el tiempo que nosotros estamos trabajando lo administran las AFP. Esto viene, como les decía la semana pasada y en clases anteriores, de la reforma laboral del año 1981, ¿ya?
Estas AFP comenzaron en nuestro país en ese año. Y es cierto, cuando comenzaron con algunas directrices que luego fueron cambiando y que, digamos, daría para más de una clase, digamos, ir analizando cada uno de esos cambios en el proceso hasta el día de hoy. Pero está la disyuntiva, porque si ustedes, por ejemplo, le preguntaran a sus padres, a lo mejor algunos, como dice Danitza, no quieren sacarlo porque dicen, no, yo esto lo estoy ocupando para cuando jubile. Pero otras personas también tienen otra percepción con respecto a la jubilación. ¿Ustedes conocen a algún familiar, algún amigo que, digamos, amigo de sus padres, porque tiene que ser una persona de edad, que se haya jubilado ya y que haya estado en la AFP? ¿Tienen alguna información al respecto? Yo no. ¿No conocen a nadie? Claro, Yo lo que pasa es tampoco. que la pregunta va dirigida al descontento que existe con las jubilaciones que reciben las personas que han estado, digamos, trabajando y que al momento de jubilar, la jubilación que reciben realmente deja mucho que desear. Entonces, volviendo a la pregunta, si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo, Danisa, por ejemplo, dice que depende de cada uno, depende de cada trabajador y es totalmente valorable su apreciación, porque si Muchas gracias. Danisa, por supuesto, ¿sí? Porque en el fondo, esto primero que todo es ley, en segundo lugar, o sea, no es ley todavía, es una posibilidad que se puede dar, ¿ya? En segundo lugar, no todos los trabajadores están de acuerdo, muchos están de acuerdo, algunos trabajadores que recién están empezando van a sacar todos sus fondos, ya van a quedar sin nada, pero como están recién empezando tienen toda una vida para trabajar. Entonces, la verdad de las cosas es que es como bien amplio el tema. Claro, igual estamos en tiempos difíciles que uno igual estaría bueno tener un poco de monedas extras. Claro, de todas maneras, si aquí Sí, pero eso digamos cualquier ayuda es sirve. consecuencia de cada uno. Sí, no, sí, yo creo que, sí, Danisa, yo creo que tu opinión fue como bien contundente en ese sentido, depende de cada trabajador. Pero el hecho de que tu opinión haya sido bien contundente y que hay que decirlo, ya, ¿cuál sería, digamos, la apreciación de otras personas que están también escuchando esto? Por ejemplo, ¿qué opinión puede tener Belén, Grace, Diego, Levi, Jennifer, Justin, Melanie? Opinen. Eso Yo, justamente o sea, de mi participen. fuente, yo estoy de acuerdo igual con la Danitza, porque, o sea, todo dependería del trabajador, si no solamente también del trabajador, sino que también en cómo se encuentra su situación. Depende del trabajador, claro, y también dentro de esto, de esta decisión del trabajador, también habría que considerar la situación por la cual el trabajador esté pasando, ¿verdad? Porque Sí, no sé, como que el tema de la hay FP trabajadores, hay tan... personas que no han recibido ningún tipo de ayuda, ¿no? Entonces se les da la oportunidad de acceder, digamos, a este dinero, que en el fondo se dice que no va a ser un préstamo, que después el trabajador simplemente va a tener menos jubilación. Por otra parte, se está pensando de que realmente lo puedan sacar como un tipo de préstamo y después el mismo trabajador lo va pagando a la AFP, de repente con bajísimas tasas de intereses o hasta sin intereses. Todo se está viendo, ¿ya? Puede que se lo presten en calidad de préstamo, puede que le permitan sacar el 10%, puede que el 10% baje, puede que no se acepte el 10%, puede que lo dejen en un 5%. O sea, es tan incierto lo que está pasando en este minuto, puede que quede nada. Puede que los senadores, por ejemplo, cuando les toque a ellos decidir, puede que se pongan de acuerdo y digan que no es factible, que no es viable. Entonces, es una situación que está recién, digamos, así como viéndose, y la verdad es que consideré importante traerlo a colación y hablar en esta clase porque tiene que ver con el tema de la clase y tiene que ver también con la contingencia, con lo que está pasando en este minuto. ¿Ya? Entonces, quedamos en que depende de cada trabajador y también debemos considerar la situación de cada uno, considerar la situación de cada trabajador.
Y en esto de considerar la situación de cada trabajador también hay que ver cosas personales. Ustedes han escuchado, por ejemplo, noticias en el sentido de que hay una persona, me parece que es de Antofagasta, y esta persona que de Antofagasta tiene declarado una enfermedad terminal, tiene un cáncer, ella no le da muchos meses más de vida, y ella trabajó, valga la redundancia, toda su vida, y ahora no puede usar ese dinero que tiene porque simplemente la ley no se lo permite. Ya entonces lo que se está pensando en legislar es justamente en que a las personas que tengan una enfermedad terminal, ya la AFP le entregue ese dinero. Si supuestamente ellos no se van a jubilar, ellos van a fallecer, digamos, antes de su edad de jubilación, y en ese sentido también ver qué se hace con ese dinero del fondo de pensiones. ¿Ya? Por lo tanto, chiquillos, nuestra clase en primer lugar va a ser el fondo de pensiones. Fondo de pensiones. Y esto del fondo de pensiones, ya, fondo de pensiones. El fondo de pensiones lo administra ¿qué institución? La FP. La AFP, por supuesto, la AFP. Continuando con el fondo de pensiones, ya. ¿Qué dinero llega al fondo de pensiones de la que le descuentan al trabajador? Porcentaje. ¿El 10%? El 10%. El 10%. El 10% llega a la AFP. Ahora, ¿qué pasaba, por ejemplo, con la AFP? Por poner alguna aquí, ya por ejemplo vamos a poner AFP Capital. La AFP Capital. Todo trabajador que está en la AFP Capital va a tener un descuento para la AFP del 11,44%. Entonces, Danitza Dígame. me está indicando que al fondo de pensiones va el 10%, pero al trabajador le descuentan en la AFP, por ejemplo, si está en Capital, le descuentan el 11,44%. ¿Cómo podrías explicar tú eso, Danitza? Si a mí al trabajador le Porque la descuentan el AFP 11,44%, ¿sí? se cobra un dinero aparte. Por ejemplo, si la AFP te sale un 11,44%, solo el 10% iría a tu fondo de pensiones y el resto que sobra, el porcentaje que sobra, iría para la AFP. Y es lo que se conoce como la comisión que nos cobra la AFP por administrar nuestro 10%. O sea, la AFP, toda vez que nos administra el 10%, mensualmente nos cobra esta diferencia de porcentaje por concepto de comisión. Entonces, no deberían existir esas cosas. Claro, no existían. Ustedes, por ejemplo, deberían estudiar lo que pasaba antes de las AFP. Que hemos dicho, por ejemplo, que... La gente cuando se jubilaba se iba a la peluquería, se arreglaba y todo, podía hacer todo, pero ahora con esta cosa no le alcanza para nada, porque y los ahorros son miserables los que les dan. Es que hay una serie de situaciones que no se entienden, ¿ya? Yo solamente lo voy a explicar. Y que no vean ustedes en esta explicación que yo estoy tratando de desviar la información que tenemos, ¿ya? Pero solamente para que ustedes lo sepan. Ustedes saben que las AFP, cuando el trabajador o trabajadora va a jubilar, les proyectan una cantidad de años de vida. ¿Sabían ustedes eso? Y le dividen el dinero que tienen, que han acumulado durante toda su vida de trabajo, se lo dividen por esa perspectiva de años de vida que le plantea la AFP. ¿Ya? Y el proyecto o la proyección de vida que hacen las AFP a las personas cuando van a jubilar, ¿ustedes saben de cuántos años es? Chiquillos. No, yo no sé. Todo el dinero que tienen las personas, la AFP le dice, usted va a vivir hasta los 110 años, por lo tanto vamos a dividir toda esa cantidad de dinero hasta que usted cumpla los 110 años. Entonces, Está loco.
Pero ¿Ve que esa, no algo, tiene algo sentido? casi ¿Y qué lógico. pasaría si el trabajador muriera antes y necesitara la plata para salvarse? No, simplemente no se la da, pues. por eso te Entonces, digo, pues, esa es una de las situaciones que puede cambiar con esto. O sea, si se aprueba retirar el 10%, ya van a cambiar, o yo pienso, en mi modesta opinión, que pueden cambiar muchas situaciones con respecto a lo de la AFP. Ya, lo de la AFP no es llegar y cambiar porque según los políticos y las personas que administran dicen que eso está regido por la constitución política del Estado. ¿Ya? En este sentido, el Estado tiene la obligación de preocuparse y velar por el bienestar de las personas cuando dejen de trabajar. Y una de las preocupaciones, entre comillas, para mí, es que le dicen a los trabajadores, bueno, usted ya jubiló, por lo tanto, se le proyectan 110 años de vida y vamos a dividir ese dinero en los 110 años. ¿Ya? Si la persona hasta el día de hoy presenta una enfermedad terminal, como les decía hace un momento, hasta ahora, aunque le lleven todos los certificados, aunque vayan los médicos, aunque vaya la comisión del COMPIN, lo que sea, ya, no hay cambios. El trabajador simplemente eh, por problemas de salud fallece, pero no pasa nada con este sentido en cuanto a los dineros que él tiene. De hecho, se lo siguen pasando, se lo siguen pagando en calidad de pensión a la esposa, ¿ya? Y a los hijos hasta que cumplan los 24 años, me parece, y después ya ese dinero quedaría ahí. Realmente es un sistema bien especial, ¿ya? Pero es lo que hay en este minuto y es lo que tenemos que enseñar, ¿ya? Y yo no sé, yo creo que si les pregunto a ustedes, chiquillos, que son las personas que van a empezar a trabajar dentro de poco, eh, por supuesto que se puede mejorar esto, por supuesto que se puede cambiar, pero es lo que hay, ¿ya? Por lo tanto, esto es lo que supuestamente también se va a cambiar, la proyección de vida de las personas, que ya supuestamente no sería hasta los 110 años, ¿ya? Y también el hecho de que si una persona tiene una enfermedad terminal, puede hacer uso de ese dinero que tiene en su fondo de pensiones. Ya se lo entregarían de forma íntegra para que pueda costear su enfermedad y dejar a su familia, digamos, con cierto tipo de recursos, ¿ya? Pero en el fondo, el tema de la clase es esto, identificar los porcentajes que nos descuentan y también a su vez identificar el destino que tienen estos porcentajes, ¿ya? Por ejemplo, como ustedes decían, si la AFP tiene un porcentaje que en este sentido cambia, porque ustedes saben que cambia de acuerdo a la AFP, pero que en cuanto al fondo de pensiones no cambia. La AFP para el fondo de pensiones, AFP para fondo de pensiones, siempre, siempre, siempre será el 10%. Y en este caso, comisión AFP Capital, 1,44%. Y así con todas. Si por ejemplo AFP Provida tiene el 11,45, será el 10% para el fondo de pensiones y el 1,45 para la comisión. Ahora, ¿por qué es importante esto, chiquillos? Y aquí vamos a avanzar en la actividad, porque ustedes, ya, después de hacer una liquidación, tendrán que identificar los registros que van en la planilla de la AFP, que aquí tenemos una minuta de la planilla de la AFP, ¿ya? Y tendrán que identificar también esta situación, lo que estábamos viendo en las clases anteriores, ¿ya? ¿Cuánto es lo que va al fondo de pensiones? ¿Cuánto es la comisión de cada AFP? ¿Ya? Y así después con otros análisis que van a ir dándose en esta clase. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta con respecto al dinero que tiene que ver con el descuento de la AFP? ¿Alguien tiene alguna duda todavía? ¿Algún comentario? ¿No? Bien. Entonces, tenemos acá el fondo de pensiones, que sería uno de los descuentos, ¿ya? Que corresponde
a la AFP. Siguiendo con los descuentos, y en este caso hablando de los aportes del empleador, ¿qué otro concepto nos faltaría mencionar acá? Seguro de cesantía. Veamos. Melanie, ¿está por ahí? Melanie, no le escucho. Sí, Ya. aquí estoy. Melanie, ¿qué sabe usted del seguro de cesantía? Mm, es como es como cuando, donde el Estado te da la plata. Donde el Estado da el dinero. Claro, o sea, nuestro propio dinero. Ya. La verdad es que esto también lo vamos a repasar. En este sentido, disculpen que lo diga de esta manera, ya, pero este tema ya lo hemos conversado con Justin, me parece, Diego, Danitza y no me acuerdo quién más, ¿ya? Pero lo vamos a repasar, ya, chiquillos, para que también sus compañeros puedan entender lo que vamos a ver a continuación. Ya, chiquillos, el seguro de cesantía, ya, es un dinero que, o sea, primero que todo, es un beneficio que reciben los trabajadores cuando quedan justamente sin trabajo, por eso se llama seguro de cesantía. Y en este seguro de cesantía también existe una cuenta individual del trabajador, pero no confundir, por favor, con la cuenta individual de la AFP, ¿ya? La cuenta individual de la AFP es para que el trabajador, digamos, acumule sus fondos para jubilar. La cuenta individual del seguro de cesantía es para lo que el nombre indica, para ya administrar este fondo para cuando el trabajador quede sin empleo. ¿Ya? Tal como lo decía Melanie, es cierto, recibe una ayuda, pero en el fondo sí digamos que es una ayuda, ¿ya? Porque el trabajador aporta, si su contrato es indefinido, aporta el 0,6%. Y es el empleador el que aportará el 1,6%, ¿ya? Para que este trabajador todos los meses vaya teniendo en su cuenta individual de la AFC el 2,2%. ¿Ya? Ahora, estos porcentajes para las personas que no habían estado en las clases anteriores van a sonar bastante desconocidos. Por ejemplo, Melanie, ¿tú sabías que a la cuenta individual del trabajador llegaba el 2,2%? No, eso no lo sabía. Pero sabías sí que cuando el contrato era indefinido, el empleador aportaba un 2,4%. Sí, eso sí. Ya. Entonces, para todas las personas que sabían que el empleador aportaba un 2,4%, algunos de los que vio esta clase, por ejemplo, Diego, Danitza, Justin, ¿podrían explicarle a su compañera cómo llegamos al 2,4% que aporta el empleador cuando el contrato es indefinido? ¿Quién se acuerda? Miren, cuando el contrato es indefinido, del 2,4%, que aquí lo voy a subrayar, ¿ya? Del 2,4%, el empleador deja un 1,6 en la cuenta individual del trabajador. Y el 0,8 restante para llegar al 2,4 se va a lo que se llama fondo solidario. ¿Se fijan? Eso es cuando el contrato es indefinido. ¿Ya? ¿Por qué el 2,2% acá? Porque es la suma del 0,6 que aporta el trabajador más el 1,6 que aporta el empleador. Al fondo solidario, que es el fondo que se ocupa cuando al trabajador se le acaba el dinero que tiene en su cuenta individual, ya de aquí se empieza a sacar dinero, ya se aporta el 2,8% más un aporte que hace el Estado todos los años de 225.792 UF. Si nosotros multiplicamos esa cantidad, 225.792 por 53.500 aproximadamente de la UTM, estamos hablando de que el Estado todos los años aporta 12.079 millones de pesos, o sea, 12.000 millones de pesos
al Fondo Solidario para cubrir el seguro de cesantía de los trabajadores. Y tenemos también los contratos a plazo fijo por obra a realizar. En ese caso el trabajador no aporta nada. Y el empleador aporta el 3%. ¿Y cómo llegamos al 3%? El 2,2% que va directo a la cuenta individual del trabajador y el 0,8% restante, ya, que va al Fondo Solidario. Y de esta forma llegamos al 3% que aporta el empleador cuando el contrato es fijo. Eso es lo que hemos estado viendo en las clases anteriores y ahora obviamente lo vamos a repasar un poquito más. ¿Qué queremos hacer con esto, chiquillos? Que ustedes puedan entender después el siguiente detalle. Que en primer lugar sepan dónde ingresar los montos del seguro de cesantía, ya que se registran en la planilla de la AFP, pero que la AFP dentro de esta misma planilla tiene una sección para la AFC. El total imponible que se repite, lo que aporta el trabajador y lo que aporta el empleador. ¿Ya? Y luego de eso, que ustedes puedan entender, por ejemplo, lo que ingresa a la cuenta individual del trabajador y lo que ingresa al Fondo Solidario, desglosando los aportes que hace el empleado. Por ejemplo, si el contrato es indefinido, tenemos que el trabajador aporta el 1,6 de su total imponible y el empleador aporta el 1,6. ¿Ya? Eso es también lo que vamos a ver ahora. ¿Alguna pregunta con respecto a este seguro de cesantía? No, yo no tengo ninguna, así que está bien. ¿Quedó claro? Ya. Fondo de pensiones, entonces, seguro de cesantía. Cuenta individual, 10% al fondo de pensiones, que ya lo habíamos mencionado. Luego vamos a ver ahora las cotizaciones de salud. Estas cotizaciones de salud solamente afectan a los trabajadores, ¿ya? Igual que la AFP, el fondo de pensiones solamente del trabajador. La cotización de salud es siempre cargo del trabajador, ¿ya? Y las cotizaciones de salud, ustedes saben que pueden ser, ¿en dónde? ¿Dónde el trabajador tiene la opción de cotizar para la salud? FONASA y ISAPRE. Bien. Puede cotizar en FONASA y ISAPRE, dijeron, ¿no es cierto? FONASA e ISAPRE. Bien. Toda vez que el trabajador no tenga ISAPRE, el empleador por obligación le tiene que descontar un 7% de salud que se va a ir a FONASA. Chiquillos, ¿qué significa FONASA? Porque ustedes siempre lo mencionan, pero ¿qué significa FONASA en este caso? Fondo Nacional de Salud. Fondo Nacional de Salud, sí. ¿ISAPRE qué significa? Instituto. Ya. Institución de Salud Previsional. Instituto de Salud Previsional, ¿ya? Entonces, es importante que sepamos porque estas son siglas y lo que significa cada sigla, ¿ya? Ahora bien, vamos hablando de FONASA. Si el trabajador está en FONASA, ¿ya? ¿Qué porcentaje se le va a descontar siempre en forma obligatoria? ¿7%? Siempre va a ser el 7%. ¿Ya? Para FONASA siempre va a ser el 7%. ¿Qué pasa con la ISAPRE? El 7% también y más el plan que eligió él, ¿o no? En la ISAPRE va a ser siempre un monto pactado. Un monto pactado, ¿ya? Y este monto pactado, que puede ser en pesos, ¿cierto? Puede ser en unidades de fomento, o también puede ser el monto pactado el 7%. Una persona puede estar en un ISAPRE y acuerda con la ISAPRE que él va a pagar siempre el 7% en la ISAPRE.
¿Entiendo, no? Sí. ¿Entiende? Esta persona puede decir, por ejemplo, si es por monto pactado en pesos, puede decir, yo siempre quiero que me descuenten 100.000 pesos. Ya, monto pactado en pesos, ¿no es cierto? La otra modalidad que tenemos es de la UF. Y esta es otra modalidad. La persona, por ejemplo, pacta un contrato en UF con la ISAPRE. Y la otra modalidad de la ISAPRE es el 7%, en donde el trabajador le dice a la ISAPRE, yo quiero estar en la ISAPRE, pero quiero que me descuenten solamente el 7%. No quiero acordar una cantidad en pesos, no quiero acordar una cantidad en UF, solamente quiero que el 7% que yo gano, ya, en vez de pagárselo a FONASA, en vez de que me descuenten y que se vaya a FONASA, yo quiero que me descuenten ese 7%, ustedes como ISAPRE y yo me atiendo en la ISAPRE. Son las tres modalidades que existen, ¿ya? ¿Alguna pregunta con respecto a eso, chiquillos? No, yo no. ¿Queda claro? Bien. ¿Se puede Ahora, hacer eso? O sea, no te dicen nada si lo hacen. no, porque el contrato con la ISAPRE es un contrato libre, ¿ya? Tú, por ejemplo, puedes ir a la ISAPRE y la ISAPRE te ofrece un plan que te diga ya, este plan le va a costar aproximadamente 70.000 pesos. Y tú ganas 1.000.000 de pesos. Entonces tú le dices, ya, yo tomo el plan, pero en vez de tomar ese plan con valores en pesos o en UF, yo quiero tomarlo y pagarlo con mi 7% de mi remuneración. Y con ese 7% financiaría el plan. Es perfectamente factible y se puede hacer. ¿Ya? Bien, chiquillos. Hasta esta primera parte, ¿hay algo que les haya llamado la atención hasta ahora? ¿Hay algo que ustedes quisieran compartir, comentar con respecto a estas cotizaciones, ya sea del Fondo de Pensiones, de la Comisión de la AFP, del Seguro de Cesantía o de las cotizaciones para la salud? ¿Hasta ahora Oiga, estamos claros? Sí, dime. ¿y se puede pactar menos del 7%? Nunca. Buena pregunta, Carla. Muchas gracias. Tenemos un porcentaje que es obligatorio en cuanto a la salud, que es el 7%. Ningún trabajador puede pactar menos del 7% de su total imponible. Siempre más, nunca menos. ¿Ya? Así que